Gracias, señora presidenta. El presidente viene al Congreso a contarnos sus supuestos éxitos negociadores en un lenguaje pomposo, afirmando que España ha vuelto al corazón de las decisiones y a la columna vertebral de Europa. Y el PP y Ciudadanos vienen de alguna manera, como estaba previsto en el guión, a negar esos supuestos éxitos negociadores en la Unión Europea. Pues bien, a nosotros no nos van a encontrar en esta discusión, ni en el discurso hueco que hemos escuchado esta mañana del señor presidente del Gobierno, de nuevo en este templo del eufemismo. Porque cualquier español y cualquier europeo con sentido común entendemos que se avergüenza recordando el grosero reparto de sillones y cargos que se ha protagonizado el pasado verano. Para nosotros causa estupor la utilización de los distintos cargos de las instituciones europeas como premios o castigos de partido, como pagos de deudas o como asignación de cuotas entre grupos y lobbies comunitarios. Pedro Sánchez nos ha contado la importancia de los sillones conseguidos, y ese es el lenguaje que todos ustedes entienden. Pero más allá de los partidos y de los grupos de interés, lo cierto es que a los europeos les da igual que la Comisión esté liderada por Juncker, por von der Leyen, por Weber, que Lagarde suceda a Draghi o que el Mr. PESC sea el señor Borrell o cualquier otro. Por cierto, enhorabuena, señor Borrell. Pero realmente pensamos que ningún ciudadano europeo notará la diferencia, salvo que viva del presupuesto comunitario o participe del juego de poder de las oligarquías europeas. Ustedes dicen que las cosas siempre se hacen así y que nosotros somos nuevos y no entendemos, como nos decían ayer con el aumento de las comisiones en esta Cámara. Y lo malo es que quizás tengan razón. Lo peor de todo no es la conducta del presidente del Gobierno y su afición por aparecer como sea en fotos con líderes extranjeros. Lo peor es que de esa lógica participan también el Partido Popular y Ciudadanos. Y lo peor es que hoy Europa está dividida en dos bandos. La Unión Europea bunkerizada en sus propios intereses, por un lado, y por otro lado, los ciudadanos europeos que no ven qué tienen que ver esos intereses con ellos. Y ustedes, señor Sánchez, señor Casado, señor Rivera, señor Iglesias, están en realidad en el mismo búnker. Y por eso ha aumentado la participación en las elecciones europeas, señor Sánchez. No para respaldar lo que ustedes creen, sino que ha aumentado porque cada vez más ciudadanos buscan alternativas a todos ustedes. Por eso la discusión hoy aquí no puede esconder el hecho de que lo importante ustedes coinciden. Profundizar en la Europa de bloqueo y del fracaso, en las fórmulas burocráticas, oligárquicas y despóticas que han llevado a la Unión Europea a la situación de fracaso actual. Incluso en el fragor del debate hoy, el señor Casado decía que usted defiende las mismas políticas migratorias que defienden ellos. Efectivamente, 24 millones más de euros para Menas ha anunciado la Comunidad de Madrid ayer mismo. Y defiende el señor Casado, como es lógico, porque fue su portavoz, al señor Mariano Rajoy, un registrador de la propiedad que llegó a decirnos que él no creía en las fronteras. Observen con detenimiento las votaciones en el Parlamento Europeo o las iniciativas de la Comisión en las cuestiones de fondo. Y yo creo que tendrán que reconocernos que ningún ciudadano será capaz de distinguir entre la Unión Europea de Sánchez, la del señor Casado, la del señor Rivera o la del señor Iglesias. Más burocracia institucional, más intervencionismo económico, ideológico y más ingeniería social. Y por eso hoy el señor Rivera y el señor Casado han salido a esta tribuna no a hablar de Europa. No podían hablar de Europa, sino de otras muchas cosas, porque en Europa fundamentalmente coinciden con el señor Sánchez. Y por eso salían hoy a acusar de electoralismo al señor Sánchez, pero han hablado aquí de muchas otras cuestiones que nada tenían que ver con el objeto de la comparecencia. Y a mí, señor Casado, me parece muy bien que estén ustedes de acuerdo. Lo que no se entiende es por qué no van juntos a las elecciones. En lugar de ese España suma que andan proponiendo a diestro y siniestro y en el que no están de acuerdo ni ustedes mismos, propongan el Bruselas suma y se juntan todos ustedes. Señorías, de lo expuesto por el presidente del Gobierno se desprende algo que ya sabíamos, y es que España vuelve a orbitar alrededor de nuestro vecino francés, que no sabemos si es socio de usted o del señor Rivera, supeditando de nuevo nuestros intereses y aceptando las obras del reparto franco-alemán. Y eso tampoco es original el señor Sánchez, porque ya lo hicieron Rajoy y Zapatero. El caso es que nosotros creemos que España puede ser algo más en Europa que los obedientes botones de París y de Berlín. Creemos que España debe ser respetada en Europa, algo que ahora, por desgracia, no sucede, porque ¿cómo es posible, ya se ha dicho en esta Cámara esta mañana, que un golpista como Puigdemont siga tan campante residiendo en el país que acoge al gobierno de los europeos? ¿Ustedes no ven la afrenta o es que les da igual? Y, por cierto, señor Casado, el señor Puigdemont
se le escapó al señor Rajoy. Al señor Rajoy, que defendió la posición del tribunal alemán y de la ministra de Justicia alemana cuando se negaron a entregarnos a Puigdemont. Al mismo señor Rajoy. Nosotros decimos lo que no pocas señorías piensan en privado. La Unión Europea es hoy una máquina descontrolada y voraz. Y estamos seguros de que ninguno de los padres fundadores fueron jamás capaces de imaginarse que la Unión Europea podría prohibir el uso del coche, del avión o decirnos qué comer o no en función de ese nuevo concepto que se han inventado de la Europa climáticamente neutra. Este es el término en politiqués, porque en lenguaje vulgar ecologista es la chaladura esa de que los gallos violan a las gallinas. Pues bien, la Unión Europea, tal y como la ha configurado la dictadura progre de izquierdas o de derechas, se dedica justo a eso y a cualquier otro capricho o locura de las élites o de los lobbies globalistas. Es incluso peor. Esas oligarquías europeas han dado la espalda a los europeos, traicionando la democracia. Y ante los problemas que ellas mismas crean, señalan otros culpables. A veces el culpable es Víctor Orbán, otras veces es Matteo Salvini, otras veces, está más lejos, es Donald Trump, o es Boris Johnson en este momento, o son los polacos. Pero los culpables siempre son los otros. No hay ningún espíritu de autocrítica en esas oligarquías. Nunca esas oligarquías europeas que ustedes apoyan hacen la más mínima autocrítica. Incluso han llegado a criminalizar a las naciones soberanas, a los europeos, en definitiva, cuando dicen no a sus proyectos. Están tan ciegas esas oligarquías que una de las grandes potencias ha decidido bajarse del barco y ni siquiera eso les hace reflexionar. Y nadie ha señalado aquí lo evidente. El Brexit no es la causa de nuestros males, es la consecuencia de una deriva comunitaria suicida y errónea. Y esas oligarquías europeas han venido a decirnos ahora que el pueblo británico ha sido engañado, nos lo ha dicho el señor Sánchez, que es un pueblo ignorante, que es malvado, en vez de pensar que se ha hecho mal para que los británicos se quieran marchar. Claro que también hay que decir que los gobernantes británicos fueron entusiastas, promotores de muchos de los grandes errores de la Unión Europea, por ejemplo, de las avalanchas migratorias, cuyas consecuencias padece ahora un Londres que ya es irreconocible. Y en este tema del Brexit, mucha palabrería sobre Gibraltar, señor Sánchez, pero todos lo han olvidado durante décadas, porque todos ustedes han abandonado el campo de Gibraltar, convirtiendo a esa zona, antes próspera, en un territorio colonizado desde el Peñón que impide su desarrollo económico. Y el Peñón es hoy únicamente una base militar y una sede de contrabandistas y de piratas fiscales. Más de 300 millones le cuesta al año a la Hacienda española solo el contrabando de tabaco. Pues en vez de pensar en cómo revertir esta situación, ustedes solo obedecen a los amos de Bruselas para lograr que el Reino Unido continúe en la UE y, por lo tanto, que las poblaciones cercanas a Gibraltar continúen en la ruina. Y solo piensan en cómo puede mantener Gibraltar como rehenes a los trabajadores españoles, a esos 9.000 trabajadores, en vez de pensar en cómo les ofrecemos un futuro laboral en el campo de Gibraltar. Señorías, todos sabemos o intuimos que vienen tiempos de incertidumbre en lo económico, en lo social y en la convivencia en Europa, y quizás sea eso lo único en lo que estemos de acuerdo. Pero las instituciones comunitarias se están dedicando a dictar políticas inspiradas en los lobbies ecologistas, feministas, globalistas, todos socialistas. Mientras se dedican a estas distracciones, la economía se retrae, las fronteras se disuelven y hay soldados europeos en las calles blindando monumentos y muy pronto protegiendo mercadillos navideños una vez más. Y en no afrontar estos problemas muestran ustedes un consenso comunitario sorprendente. ¿Es este el modelo de Europa que ustedes quieren? No será porque no hay alternativas. Frente a esa deriva de la Unión Europea, decrépita, abusiva y multicultural, nosotros nos alineamos con el espíritu fundacional de la Unión Europea que defienden hoy, entre otros, los países de Visegrado. Un modelo que económicamente está creciendo, que genera seguridad en la sociedad, que apoya a las familias y que defiende los valores que sí son genuinamente europeos y no los de la sociedad multicultural que ustedes nos quieren imponer y que, por cierto, ya está dando sus primeros frutos en Barcelona. Nosotros, esos a los que el señor Sánchez ha dibujado como los enemigos de Europa, queremos el modelo de los fundadores de la Unión Europea, un club donde las naciones quieran estar y no un lugar donde se persigue, una especie de pacto de Varsovia, donde se persigue al que se quiere marchar. Concluyo, señorías. En el último Consejo Europeo ustedes trazaron la estrategia migratoria europea que más y mejor sirve a sus intereses, no a los de los ciudadanos.
A mí me sorprendió leer alguna de sus conclusiones y cito una textual. Hemos de saber quién accede al territorio de la Unión Europea y ser nosotros quienes decidamos el acceso. Eso es lo que dice Vox. Y cuando lo decimos nosotros, se echan las manos a la cabeza y nos llaman xenófobos. ¿Saben por qué? Porque eso que dicen no se han planteado ustedes cumplirlo. Son unos maestros del cinismo. Señorías, no cuenten con nosotros para participar en esta política de camarillas. Nosotros queremos y defendemos una Europa fuerte y libre de naciones soberanas que cooperen libremente y que puedan defender a sus trabajadores, a sus empresas, a sus campos, su cultura y su forma de vivir. Ese es el camino y eso es lo que vamos a defender en esta legislatura o en la próxima, si ustedes quieren convocar elecciones. Pero aquí seguiremos para seguir defendiendo las mismas cosas. Mientras tanto, usted, señor Sánchez, se limita una vez más a leer aquí el informe del Consejo, no lo que usted ha dicho, para defender a España y a los españoles. De nuevo, un presidente que viene a leernos lo que le han dictado en Europa. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Abascal.